Shalom, hermanos. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra del Todopoderoso, en este caso la Torá, y en este caso más específico vamos a estar estudiando el capítulo 30 de Deuteronomio, y lo tenemos aquí en pantalla ante nuestros ojos. eh, Capítulo 30 de Deuteronomio, y dice así: cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te hayas expatriado, Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te las ordeno hoy. Quiero detenerme ahí, interrumpiendo el pensamiento. Primero, que estas palabras que subrayo, bendición y maldición, son palabras claves aquí en este tema, en este capítulo. ¿Ok? Porque de eso es de lo que trata principalmente este capítulo. Bendiciones que esperan al Todopoderoso para los que obedecen, y maldiciones que le esperan para los que no obedecen, o sea, para los que desobedecen voluntariosamente. Quiero recalcar ese detalle porque hay mucha gente que no observa la Torá porque no la conoce. Otros no la observan porque los han engañado los maestros diciendo que estas cosas no fueron abolidas, ¿verdad? Y esa gente supongo que tendrán alguna excusa, alguna misericordia de parte del Padre, ¿verdad? Pero estamos hablando de los que conocen la Torá, saben que no fue abolida, en su corazón lo saben, pero se niegan a obedecerla, y por eso inventan la excusa de que fue abolida. Para eso hay maldición, hermanos. Y fíjense que dice yo que habrá maldición. Y luego sigue diciendo el verso 2: y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, o sea, los que se han apartado en Israel, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como se los ordeno hoy. Entonces continúa el pensamiento en el verso 3. Entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte. Restaurará tu suerte. Esa palabra hay que explicarla. Un momentito, déjame correr esto otra vez. ¿Qué es la palabra suerte? La palabra suerte, en este caso y en muchos otros en la escritura, no tiene que ver con ese asunto de lo que llaman la suerte, la buena suerte, por ejemplo. No. Shebutha, que es la palabra hebrea que aparece aquí, ya la he puesto en el texto en hebreo, la he insertado. Shebutha, Shebutha. Se traduce suerte en muchas versiones de la Biblia. En algunas otras, pues la traducen cautividad, porque como que es quizás más sencillo de entender, ¿verdad? Se refiere que Yahweh restaurará a sus hijos que estaban en la cautividad. ¿Okay? Y volverá a recibirte en amor, sigue diciendo. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Ahí esa última frase da pie a explicar, ¿verdad?, cuál es el sentido de la palabra Shebutha en este caso. Cuando dice que restaurará tu suerte, quiere decir que los traerá a su lugar, a su tierra, de donde los habían expatriado, de donde los habían exiliado y los habían llevado cautivos. Claro, esto es una proyección para el futuro, ¿verdad? Porque eso no ha sucedido todavía en términos de Moisés. En el tiempo cuando Moisés escribe esto, eso no había sucedido. Esto es como quien dice una profecía, o más bien una advertencia para el pueblo, de que si en otros capítulos anteriores pues se dijo con más detalle, si el pueblo desobedecía, habría de ser exiliado, sacado de la tierra que el Todopoderoso le dio. Entonces ahora está hablando de la bendición de los que obedecen. Y dice que si de todo corazón Israel vuelve a obedecer, después de haber sido expatriado, después de haber sido exiliado de su tierra, dice que él volverá a recibirte en amor. Qué lindo, ¿verdad? Y los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. O sea que claramente está hablando de una dispersión. Es lo que en hebreo se llama el galut. Galut, que significa dispersión. O exilio, se puede traducir exilio también, pero más literalmente galut significa dispersión.
Y de eso es que está hablando aquí. Entonces el verso 4, el verso 4 sigue diciendo, aun si tus expatriados, ahí está, estuvieren en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Hermanos, y vayan, según leemos, analizando o más bien relacionando la lectura, que es en prospectiva, ¿verdad? En prospectiva, o sea, es como de algo que va a suceder en el futuro, que no ha sucedido todavía, pero que para el tiempo de Moisés, pero que se está advirtiendo que sí sucede de la desobediencia del pueblo, sería expatriado, sería expatriado, uh, sacado de su patria y llevado a otras naciones y dispersos entre todas las naciones. Y ahí es donde está la importancia del verso 3, o sea, el significado del verso 3. Que si sus expatriados estuvieran en los confines del mundo, ¿dónde son los confines del mundo? Bueno, todas las naciones que están lejos de Israel. Todas las naciones que están lejos de Israel, hasta la India, las Filipinas, por allá, Asia, la China, y para arriba el norte y para abajo el sur, en todas partes, básicamente, ¿verdad? En términos generales, a todas partes, a todas naciones, o por lo menos a un gran número de naciones, fueron expatriados los hebreos primero, quiero decir, los israelitas primero de las 10 tribus, y después, más tarde, los judíos, también los de Judá. Lo mismo, fueron expatriados, exiliados, sacados de su tierra, como quien dice, arrancados de su tierra y sembrados en otras tierras. Pero aquí está diciendo que cuando haya una conversión, o cuando el plan de Yahweh se comience a implementar, el plan de salvación para Israel, entonces dice que Él los traerá de allá, de donde quiera que estén, de cualquier nación que sea, Él los traerá de allá a su tierra. Y el verso 5 dice, y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres. ¿Y cuál es esa tierra? La tierra de Canaán. Vayan también relacionando esto con las pretensiones de los palestinos modernos, ¿verdad? Que dicen que esa tierra ha sido siempre de ellos, de los palestinos. Pero fíjense que estamos hablando antes de toda esta historia moderna, está hablando del tiempo de Moisés y más allá, hacia atrás, nos está remontando al tiempo de Abraham. Porque dice, a la tierra que poseyeron tus padres. ¿Quiénes son los padres de la nación de Israel? Abraham, Isaac, Jacob, esos tres son los principales, de donde, especialmente Jacob, de donde salieron las 12 tribus de Israel, fue de Jacob. Ellos poseyeron esa tierra. De eso es que está hablando. Entonces esa tierra nunca le ha pertenecido en la antigüedad, nunca le perteneció a los palestinos. Los palestinos ni siquiera existían en aquel tiempo de Moisés, y mucho menos en el tiempo de Abraham. ¿Ok? Y dice, y tú la poseerás y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Eso es fácil de ver, ¿verdad? Una vez que crece el pueblo de Israel, por ejemplo, ahora mismo en 1948, se empezó a cumplir esa promesa. Se empezó a cumplir esa promesa de repatriación del pueblo de Israel, de un regreso a la tierra de sus padres. Lo mismo que pasó en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando los judíos habían sido expatriados hacia Babilonia. En el tiempo de Esdras y Nehemías, regresaron a la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. En aquel tiempo no había ni un solo palestino. Regresaron a la tierra de Israel y fueron más abundantes, la población fue más abundante, más grande que la anterior. Y ahora en el 1948, cuando se repite la historia, porque fueron expatriados otra vez en el año 70 del siglo I, fueron expatriados otra vez, después que rechazaron a Yahoshua como el Mesías, los de Judá, que eran los que quedaban, fueron exiliados, expatriados de nuevo, y entonces es cuando en el 1948 son traídos otra vez. De nuevo se cumple esa promesa, hermanos.
Así que se ha cumplido 2 veces en términos generales, ¿verdad? Aunque lo que pasó en 1948 es el comienzo de la repatriación. Todavía no han sido repatriados todos los hijos de Israel, pero sí un buen número de ellos. Y ahí dice que sería un pueblo más próspero y más numeroso que tus padres. Y eso es verdad, así ha sido. El pueblo judío, en este caso, es más numeroso que el pueblo, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, incluso en el tiempo de Moisés. Ustedes saben que según los cálculos de los expertos, ¿verdad? Se dice que cuando salieron de Egipto los israelitas, y ahí estaban las 12 tribus, cuando salieron de Egipto bajo el liderato de Moisés, eran alrededor de 2 millones de personas. Unos dicen más, otros dicen menos, por ahí, por ahí. Alrededor de 2 millones. Hoy día, después de la repatriación, vamos a decir segunda, después de la segunda repatriación, porque la primera fue en el tiempo de Esdras y Nehemías, la segunda en 1948, ¿cuántos judíos hay allí ahora? Hay más. No serán muchísimo más, pero hay más de 2 millones. Y entonces, no solamente eso, siguen llegando cada día o cada mes más, no solamente judíos, ¿verdad? De Judá, sino incluso gentiles que se hacen judíos o gentiles que se hacen en manos de los judíos, aunque ellos mismos no sean judíos, de israelitas de otras, de las 10 tribus que también están regresando, algunos de ellos a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces son muchos más, se cumple esa predicción ahí, que serían más prósperos y más numerosos que los padres, o sea, que el Israel antiguo. Y ustedes saben cómo la nación de Israel moderna es una de las naciones más prósperas del mundo, ¿ok? Pa- en comparación, hermanos, con el tamaño. Si usted compara el tamaño el físico, ¿verdad? De esa nación, de la tierra, de donde están ubicados los judíos en este tiempo, comparado con otras naciones que tienen territorios amplísimos, vastos, centenares de veces más grandes que el territorio de Israel. Entonces, ¿sabe? En la comparación, la tierra de Israel está más poblada que muchas otras naciones, ¿verdad? En proporción al tamaño del territorio, los habitantes de Israel, es un pueblo muy numeroso en proporción al pequeño territorio que ocupan en este momento. Ok, el verso 6 es importante también. Dice, entonces Yahweh tu Elohim, o sea, cuando eso se logre, cuando eso se cumpla, entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser para que vivas. Qué lindo, hermano. Fíjense que eso se está cumpliendo también en el día moderno, ¿ok? Yahweh está abriendo el corazón de Israel. Algunos dirán, pero eso no se ve. Pues yo sí creo que se ve. No es que ha habido una restauración espiritual total en Israel, pero sí ha ocurrido una restauración también espiritual parcial. Parcial. Para entender esto mejor, tendríamos que estudiar y analizar el capítulo, creo que es 47 de Ezequiel, donde habla en una manera simbólica, a través de una visión del Valle de los Huesos Secos. Allí se ve claramente que la restauración final de Israel se efectuaría en por lo menos tres etapas diferentes. Y no voy a entrar en los detalles ahora porque eso amerita un estudio completo, ¿verdad? Ese capítulo, y lo haremos alguna vez. Por lo tanto, estamos ahora en la etapa Israel. Israel es que está ahí en la tierra de Canaán, que se llama ahora la tierra de Israel. Está en la primera etapa de restauración, que es cuando se juntan los huesos, teniendo en mente la visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, ¿verdad? Cuando se juntan los huesos secos, esa fue la primera etapa de la restauración de Israel. Y luego viene la segunda etapa, que es cuando dice que le crecen, le suben nervios
músculos y carne y, piel a esos huesos secos, ¿verdad? En otras palabras, se forman cuerpos ya completos. Esa es la segunda etapa de la restauración, hermanos, de Israel. Y falta la tercera etapa que a mí me parece que no se ha dado totalmente, pero que si se ha dado, será de una manera parcial. Y es cuando entra el Espíritu en ellos. Y dice que cuando entró, porque Ezequiel simbólicamente en la visión llama a los cuatro vientos y le dice que soplen sobre esos huesos secos. Entonces entra, dice la visión, que entra el Espíritu en ellos y reviven. Esa es la tercera etapa de la restauración de Israel, en la que Israel es restaurado ya como personas, ya no como cadáveres, sino como personas vivas, como nefashim, como nefesh, personas vivas. O sea, es un cuerpo vivo, es un pueblo vivo que está delante de Yahweh, resucitado, como quien dice, y puesto ahí delante de Todopoderoso. Y la última promesa es que dice, entonces Yahweh, tu Elohim, abrirá tu corazón. ¿Ok? Primero, antes de abrir el corazón, tiene que surgir la etapa, tiene que darse la etapa de restauración de vida en ese pueblo. Eso se ha dado ya. Ahora, el hecho de que Yahweh abrirá su corazón, pues ahí yo no puedo medir hasta cuánto o hasta dónde se ha cumplido eso o si se ha cumplido, ¿verdad? Porque ya eso nos lleva a una dimensión más profunda en toda la situación esta de la restauración de Israel, que es la apertura del corazón del pueblo. Porque, ¿qué quiere decir en este caso la apertura del corazón? Es la disposición del pueblo de acatar la Torá, de acatar todos los mandamientos de Yahweh y acatar y recibir también el espíritu de el Todopoderoso. Si no ha empezado esa etapa, que es posible que haya empezado ya, creo yo que empezará pronto, hermanos. Verso 30, debo decir, capítulo 30, verso 7, dice, Yahweh tu Elohim infligirá todas esas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Ajá. Quiere decir que, hermanos, los enemigos, las naciones principalmente que han sido enemigas de Israel y que han buscado la destrucción del pueblo de Israel, van a sufrir las consecuencias. Van a sufrir unas consecuencias tristes. ¿Ok? Ahí lo dice, que Yahweh infligirá todas esas maldiciones. Está hablando de unas maldiciones que mencionó antes, que fueron las maldiciones que cayeron, algunas de ellas sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad? En el tiempo de Moisés. Ahora dice que él infligirá esas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tremendo eso. Eso lo habíamos comentado antes, que algunos hermanos dijeron, con razón estamos en esta situación, hermanos, que las naciones están recibiendo maldición tras maldición y han caído en una crisis casi irreparable. Yo no digo que ese sea el cumplimiento, hay personas que lo ven así, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces el verso 9 dice, y Yahweh tu Elohim te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas. Interesante esa parte. ¿Eh? ¿Y eso se ha cumplido o se está cumpliendo en el pueblo de Israel? Pregunto. Yo pienso que sí. Y pienso que se cumplirá de manera más plena en el futuro. Que Yahweh le concederá a ese pueblo prosperidad en todas sus empresas. En el fruto de tu vientre, entonces ahora especifica, en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y el producto de tu suelo, o sea, la agricultura. Porque Yahweh se deleitará otra vez en tu bienestar, como se alegró como se alegró en el de tus padres. De manera que, hermanos, si la nación de Israel, la nación física de Israel, ha alcanzado un alto grado de prosperidad, de todo esto que estamos leyendo, de abundancia, de prosperidad, de empresas exitosas. Eso no hace falta mencionar. Ustedes los que han visto y escuchado noticias en la televisión y en la radio, saben todos los progresos que ha hecho esa pequeña nación. Ha hecho progresos gigantescos en tecnología, por ahí. Usted puede hacer la lista larga.
agricultura, tecnología, ganadería, bueno, ganadería es parte de la agricultura, ¿verdad? En inventos, y en medicina, hay un montón de, de renglones, áreas de la prosperidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la prosperidad. Israel está descollando ahora, está adelante, se está adelantando a muchas otras naciones. ¿Y usted cree que eso se debe, a eso se debe así a la casualidad? No, esas son las bendiciones del cielo para los que obedecen o para los que, al menos por los que tratan de obedecer, ¿verdad? Usted dirá, pero esa nación no está obedeciendo perfectamente al Padre. Bueno, es que nadie ha hablado de obedecer perfectamente. Eso es un invento de los que no quieren, ese argumento es un invento de los que no quieren obedecer la ley. Que dicen, es que ningún ser humano puede obedecer perfectamente la ley de Dios, dicen ellos. Claro, pero es que nadie ha dicho que tiene que obedecerla perfectamente. Lo que se habla es de tener la disposición de obedecer. Eso es lo que quiere decir cuando dice aquí te daré un corazón abierto, un corazón, en otras pasajes, perdón, dice un corazón dócil. ¿Mm? Eso es lo que él espera. Un corazón dócil. Eso quiere decir un corazón predispuesto a la obediencia. Un corazón que quiere obedecer. ¿Obedece perfectamente? No, pero obedece parcialmente. Obedece hasta donde puede. Entonces, esto es importante, hermano, porque estas cosas se aplican a nosotros también a nivel individual. ¿Ok? Y dice el verso 10, ya que estarás, vamos a leer la última parte del otro porque hay que encadenarlo. Dice, Yahweh tu Elohim te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas, porque Yahweh se deleitará otra vez en tu bienestar como se alegró en el de tus padres, ya que estarás haciéndole caso a Yahweh. En el verbo dice literalmente, estarás escuchando a Yahweh. Estarás haciéndole caso a Yahweh tu Elohim y guardando sus mandamientos y leyes que están registradas o registrados en este libro de la Torá, una vez que vuelvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Ahí está. El primer aspecto de este asunto es volver a Yahweh. Y fíjense que esto no solamente se aplica a la nación de Israel o a Israel como nación, también se aplica a los individuos, a nosotros como individuos también. Primero tenemos que volver a Yahweh. Y si usted aplica eso al tiempo moderno, eso está sucediendo ahora entre nosotros, hermanos. Ustedes que me están escuchando probablemente están incluidos en esto. Estamos volviendo a Yahweh. O tal vez pudiéramos decir, hemos vuelto a Yahweh, pero ese es el primer paso. El siguiente paso es hacerle caso a Yahweh. ¿En qué sentido? Guardando sus mandamientos y leyes que están registrados en este libro de la Torá. Una vez que vuelvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Tremendo pensamiento. Verso 11. Seguramente esta Torah que te ordeno hoy no es demasiado confusa para ti, ni está fuera de tu alcance. Algunas personas dicen, uy, pero eso está muy difícil, todos esos mandamientos, tantas leyes. No, mira lo que dice ahí, no es demasiado confusa para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas, ¿quién entre nosotros puede subir al cielo y conseguirnosla e impartirnosla para que la observemos? No está en el cielo, ni está más allá del mar, sigue diciendo. Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién entre nosotros puede cruzar al otro lado del mar y conseguirnosla e impartirnosla para que la observemos? No, sigue diciendo, el asunto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que lo observes. ¿Eh? Mire qué lindo ese pensamiento, hermanos. En otras palabras, vamos a explicar un poquito más eso. Eso es lo que está implicando, ¿verdad? Haciendo ahora un drash. Es que
el asunto de obedecer la Torá, de entenderla y obedecerla, no se trata, cuando dice arriba en los cielos, se refiere a esto, no se trata de que tengamos que llegar a ese nivel al que han llegado muchos hombres eruditos, por ejemplo, muchos, los rabinos principalmente, que han llegado a niveles de comprensión de la Torá de una manera extraordinaria, extraordinaria. Conocimientos que a veces la gente los escucha y dice, pero eso está bien difícil. ¿Eh? Pues no se trata de eso. Se trata de, no se trata de conocimientos intelectuales o eruditos. No se trata de que seamos expertos en el hebreo ni expertos en la Torá y en analizar y explicar todos los recovecos de la Torá. No. Se trata de una obediencia sencilla, de corazón. Eso es lo que está presentando aquí, pero en otras palabras. Cuando dice eso está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Fíjense que yo digo corazón y me señalo la cabeza, ¿verdad? Porque a menudo en la escritura, cuando se habla del corazón, lev, en realidad lo que se tiene en mente es la mente. El corazón es un símbolo de la mente. Por lo tanto, podemos decir que en este contexto el corazón del que se habla ahí es la mente. Entonces dice aquí, lo importante es que la Torah esté en tu boca y en tu mente. Claro, para que esté en tu mente y en tu boca tienes que estudiarla. Porque eso no es un acto de magia. No se trata de un acto de magia. Tienes que estudiarla. Tienes que leerla. Mínimo leerla y luego estudiarla, que no es lo mismo. Y luego profundizar, ¿verdad? Hasta donde cada uno pueda. Pero eso está cerca de nuestro corazón, cerca de nosotros, está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, el hablar de eso. Por lo tanto, ven que no se trata de cimas de conocimiento escolástico, erudito. No, estaba hablando, lo que espera Yahweh de nosotros es que haya un nivel razonable de conocimiento en nuestra mente y que podamos hablar de esto y no solamente hablar, sino poner en práctica todo aquello que podamos poner en práctica. Sencillo, ahí lo dice. No está en el cielo ni está al otro lado del mar. Verso 15 dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad. Fíjense que van en pares, pero hay una división. Vamos a decir, a la derecha, él pone delante de nosotros la vida y la prosperidad. Y al otro lado, vamos a decir que sería el lado izquierdo, pone también la muerte y la adversidad. Y tú escoges, ¿eh? Si quieres heredar la vida y tener prosperidad, tienes que obedecer la voluntad del Padre. Y si lo que quieres es la muerte y la adversidad, pues entonces no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. No tienes que, o si haces algo, tendrías que entonces violar la ley, las leyes de la voluntad del Padre, contradecir la voluntad del Padre. Ya eso sería hacer algo, pero entonces eso lleva a la muerte y la adversidad. Verso 16. Porque te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim. Que, fíjense el primer concepto, amar. Segundo concepto, que andes en sus caminos, eso es lo que quiere decir es obediencia. Y que guarde sus mandamientos, sus leyes y sus reglas para que prosperes y aumentes y para que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. Dice ahí que estás a punto de entrar y poseer porque toda estas explicaciones y todos estos mandamientos y toda esta diatriba y todas estas exhortaciones la dio Moisés al pueblo de Israel cuando estaban ya llegando casi a la tierra de Canaán. Estaban al borde ahí casi de la tierra de Canaán, por eso dice que estás a punto de entrar y poseer. Quiero recalcar un par de palabras aquí que puse en hebreo en el texto, ¿verdad? Los que están en vivo acá están
viendo las palabras. La primera, cuando dice que guarde sus mandamientos, en hebreo dice la palabra misbotav, perdón, misbotav o misbotau. Se puede leer de dos maneras, misbotav o misbotau. Los judíos yemenitas dicen misbotau y los otros judíos dicen misbotav. Eso es tecnicismo, pero lo que quiero decir es que cuando dice mandamientos se refiere a mitzvot. Esa es la palabra en hebreo, mitzvot o mitzvot. 100 mandamientos, ¿verdad? Mitzvah es un mandamiento, mitzvot plural, varios mandamientos. Luego dice sus leyes, y ahí se usa la palabra jukotau. Jukotau quiere decir sus leyes. Esa terminación, au, lo que quiere decir es sus, ¿verdad? En inglés sería his commandments, his laws. Pues esa terminación au hebrea implica ese sus de él. ¿No? Porque la palabra sencilla sin esa terminación sería en este caso juká, en plural, jukim. Esos son leyes. Pero también en otras, menciono esto porque en otras traducciones de la Biblia, esto se traduce con otras palabras, ¿verdad? En este caso, cuando dice Jukim, o Hok, si es uno solo, yo dije Juká, pero cuando es uno solo se dice Hok, se refiere a leyes, pero a leyes de las cuales no se conoce claramente la razón o la causa o el motivo, por qué se dio esa ley. Eso no habría que ampliar mucho de eso ahora porque tomaría mucho tiempo, pero ese es básicamente el sentido detrás de la palabra Hok o Hukim en plural. Mandamientos que uno no sabe exactamente por qué se pide eso, ¿verdad? Ese tipo de obediencia, pero uno lo acepta por fe y por amor. Esos son los Hukim. Y luego dice, y sus reglas. Eso en hebreo es mishpatau. Mishpatau o mishpatav, que quiere decir sus reglas. Mishpat es en singular reglas. Regla, más bien mishpat. Mishpatim en plural, reglas. Pero aquí está como quien dice conjugado. Mishpatau es sus reglas. Entonces, Mishpat, en otras traducciones de la Biblia, estamos citando la versión israelita nazarena, ¿verdad? Pero hay otras versiones de la Biblia que traduce eso como decisiones judiciales. Otras no recuerdo qué otras palabras, decretos, algunas llaman decretos, y está bien, ¿verdad? No estamos diciendo que está mal y que esta es la correcta. Tampoco esta está mal. ¿Okay? Reglas son, mishpat son reglas, pero son reglas, decisiones judiciales. Y la Torah de Yahweh está llena de ese tipo de mandamientos, ¿verdad? En forma de reglas. Luego dice, para que Yahweh toda la gente bendiga. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de los mandamientos del Todopoderoso? ¿Será oprimirnos? ¿Será esclavizarnos? ¿Será molestarnos? No, todo lo contrario. Si se nos dan esos mandamientos es para que el Padre nos bendiga, con el propósito de que a nosotros emprender la obediencia a su palabra, a su voluntad, recibamos casi automáticamente las bendiciones que Él ha ofrecido, ha prometido para los que obedecen, ¿verdad? Para los que lo obedecen. Entonces sigue diciendo el verso 17, disculpe. Pero, ahora hay un pero si tu corazón se aparta y no haces caso y te dejas seducir a la adoración y el servicio de otras deidades, te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho en el suelo hacia el cual cruzas el Jardín para entrar en él y poseerlo. En otras palabras, aquí está hablando de bendiciones nacionales, hermanos. Aunque como aclaré al principio, no se excluye las bendiciones personales,
Podemos recibir también estas bendiciones a nivel personal, individual, pero primariamente se enunciaron todas estas leyes y bendiciones como bendiciones nacionales para la nación de Israel. Por eso a menudo habla de eso, de que cuando entres a la tierra de Canaán. Ahora, fíjense el problema aquí. Si tu corazón se aparta, ¿qué quiere decir apartarse? Y no haces caso, ¿qué quiere decir no hacer caso? Quiere decir lo que viene ahora en el texto. Y te deja seducir a la adoración y el servicio a otras deidades. Ese es el pecado, hermanos. Déjenme decirle que todos los pecados que se mencionan en la Biblia, en la Escritura, es más, si hiciéramos una encuesta y yo preguntara, ¿cuál, según la opinión de ustedes, es el pecado peor a la vista del Padre? Estoy seguro, porque lo he preguntado en otras ocasiones y a personas han dicho esto. Estoy seguro que algunos van a decir, el adulterio, el asesinato. Ok. Ambos son pecados gravísimos, pero eso no es el peor pecado delante del Padre. Aquí lo dice. Si no haces caso y te apartas y te dejas seducir a adoración y el servicio de otras deidades, ese es el pecado más grande delante del Padre, o sea, para efectos del Padre. ¿Ok? Porque vamos a decir, el adulterio, el cometer adulterio afecta a un ser humano, o a dos o a más, ¿verdad? Afecta a otros, al prójimo. Y eso es malo, eso es pecado. El asesinato afecta también a un individuo o varios, ¿verdad? O a un ser humano y la familia y todo lo que usted quiera añadir por ahí para abajo, pero afecta a seres humanos. Ahora, la idolatría y el irse a adorar otras deidades o otras cosas o personas como si fueran dioses o como si fueran el Todopoderoso, ese es el pecado que más le ofende a él. Porque pienso que es fácil darse cuenta de por qué, ¿verdad? Es el pecado que más le ofende al Padre, el que se ponga a sus hijos a adorar imágenes o a adorar otras deidades, otros supuestos dioses fuera de Yahweh. Entonces dice que yo te declaro que ciertamente perecerás, hablándole al pueblo de Israel, ¿verdad? Y pienso que a nivel individual también, si usted se pone a hacer eso, a adorar deidades falsas, si lo hace sabiendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que lo hace sin saberlo, ¿sabes? Sin darse cuenta, porque están engañados en las religiones falsas que abundan en este mundo. Pero bueno, se supone que estamos hablando aquí de una adoración consciente y con conocimiento de causa y de efecto, ¿verdad? Sabiendo que no es correcto adorar a otras personas, ni es correcto adorar a otras deidades. Y eso prácticamente es una ley escrita en el corazón de la humanidad, que todos pueden entender. Bueno, vamos a ver lo que sigue diciendo en los versos 19 en adelante. Dice el Padre, llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte. Ahora ahí tenemos otros dos polos opuestos. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir y tú y tu linaje. Qué lindo. Él nos pone entre nosotros la alternativa, ¿verdad? Las dos opciones. La vida por un lado y la muerte por otro lado. La bendición por un lado y la maldición por otro lado. Y después te invita a escoger la vida. Qué lindo. Él quiere que escojas la vida. Él quiere que escojamos la bendición y no la muerte ni la maldición. Entonces dice, escoge la vida por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él. Fíjense que subrayé ahí en el texto que vemos en la pantalla la palabra, la frase, y aferrarte a él. Hermanos, eso es lo que se llama devoción. Eso es lo que se llama ser devoto.
Los católicos usan mucho esa palabra, devoto, y está bien. Ser devoto. Lo único que muchos de ellos son devotos a santos, a personas, a seres humanos, sea que están vivos, que están muertos, es lo mismo, son seres humanos. Y uno no debe ser devoto a ningún ser humano en el sentido de adoración, ¿verdad? Aquí está hablando de ser devoto de Yahweh, nuestro Padre, el Creador, el Todopoderoso. Eso es lo que significa aferrarte a Él. O sea, es como agarrarte de Él y no soltarlo, que es lo que se llama devoción. Porque en eso, sigue diciendo, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. De manera, hermanos, que esos conceptos son tan importantes que podemos decir que son cuestiones de vida o muerte. El obedecer, seguir al Padre y adorarlo solamente a Él, es una cuestión de vida o muerte, hermanos. Es terrible la encrucijada, es terrible la alternativa, ¿verdad? La palabra alternativa implica que hay dos opciones, una o la otra. O usted adora al Padre o adora a ídolos, por ejemplo. Esas son las opciones. Y el Padre nos invita a adorarlo a Él y a seguirlo a Él y a aferrarnos a Él, al Padre, al Todopoderoso, al Creador y a nadie más. ¿Okay? Y con esto entonces, con este pensamiento, los dejo, habiendo terminado ya la lectura del capítulo 30 de Deuteronomio, y deseándoles, hermanos, a la bendición especial del Padre Celestial a todos los que escuchan este estudio y que nos han acompañado en esta exposición. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde y además les dé un corazón sencillo y dispuesto a obedecer, que es lo importante, porque escuchar la palabra es importante, leer la palabra es importante, estudiar la palabra es importante, pero más importante que todo eso es obedecer, obedecer lo que uno aprende ahí en la palabra del Todopoderoso. Y con ese pensamiento, pues, los dejamos hasta la próxima semana. Shalom.